Cuando se menciona a esta ciudad, por lo general se asume que es la más embrujada de toda Europa, y que en sus antiguas casas medievales, largos callejones y pasajes se encuentran escondidos o a plena vista más de 500 fantasmas y otros misterios. Esto no debería sorprendernos, ya que esta ciudad tiene miles de años de historia, y han pasado increíbles sucesos, desde la prehistoria, pasando por la Edad Media y hasta nuestros días. Hola, soy Jacqueline Isa y en este segundo episodio de la sexta temporada de Lugares Misteriosos les contaré la historia de los lugares más emblemáticos y embrujados de la ciudad de York, que está ubicada en el Reino Unido. Antes de comenzar, les recuerdo que además de las apps tradicionales, pueden escuchar este podcast desde Audio Player, una app gratuita del grupo RPP, donde encontrarán no solo este podcast, sino muchos otros y también radios en vivo. Y ya sin más demora, comencemos con el episodio. York es una ciudad con más de 2000 años de historia que está ubicada al norte de Yorkshire, en Inglaterra, y es la capital de ese condado. Se fundó en el año 71 después de Cristo como Eboracum por los romanos y fue una de las dos capitales de la Britania romana. Su nuevo nombre deriva del vikingo Jorvik y el nombre York como tal se registró alrededor de los años 95 al 104 después de Cristo. Aunque fueron los romanos quienes la fundaron, se tienen pruebas arqueológicas de asentamientos en el Mesolítico del 8000 a 7000 a.C., pero no se tiene la certeza de que fueran permanentes o temporales. En la época de la conquista romana de Britania, el área estaba ocupada por las tribus de los brigantes y los parisí, quienes en un inicio fueron clientes de Roma, pero cuando se volvieron hostiles hacia ese poder, llegó la Legión Novena Romana y conquistó la zona de los brigantes. Durante la conquista se construyó una fortaleza en piedra, que cubría un área de 202.000 metros cuadrados aproximadamente, y en ella vivían unos 6.000 soldados. De esta solo quedan algunos vestigios debajo de la Catedral de York, y se han encontrado restos de alguna muralla en las excavaciones que se han hecho con el tiempo. En la Edad Media, York se convirtió en una zona de batalla entre los reinos del norte y del sur, lo cual causó devastación a la ciudad varias veces. Luego, con las invasiones bárbaras del siglo VI, llegarían los anglos y los sajones, y la ciudad cambiaría de nombre a Eoferwick, que se convirtió en la capital del reino de Northumbria. Con la segunda oleada de las invasiones bárbaras llegarían los vikingos, y en el año 866 tomarían la ciudad, renombrándola Jorvik. En esta época, esta ciudad se convirtió en un centro comercial de importancia, ya que el puerto fluvial se integró en las rutas vikingas del norte de Europa. El último rey vikingo de Jorvik, Eric el Hacha Sangrienta, fue expulsado por el rey Edred en 965 y así se unificaron los reinos ingleses bajo el dominio anglosajón. Con el paso de los siglos, York creció 5 veces más de lo que fue la ciudad fortificada original, y por eso se construyó una nueva muralla entre los años 1250 y 1300. Para ese momento, York contaba con 40 iglesias, 9 capillas, 4 monasterios, 4 conventos, 16 hospitales y 9 casas de comercio y oficios. Ricardo II quiso que York se convirtiera en la capital de Inglaterra, pero antes de que lo lograra fue depuesto y después de la Guerra de las Dos Rosas, York fue considerada como la capital del norte, pero esto solo duraría una década. York comparte con Canterbury el ser una de las 2 provincias de la Iglesia anglicana. El casco viejo de esta legendaria ciudad es actualmente uno de los más importantes destinos turísticos del área, no solo por su historia, sino por la cantidad de lugares que se dicen están embrujados y los fantasmas que caminan por York. No hay duda, según los muchos artículos que revisé para este episodio, que la Treasurer's House o la Casa del Tesorero en su traducción al español es una o la casa más embrujada de todo York.
La historia que se cuenta de la casa dice que un fontanero de nombre Harry Martindale fue testigo de una aparición en la bodega de esta casa en 1953. Lo peor fue que no solo apareció un espíritu o una sombra, sino que el hombre vio una legión entera de soldados romanos que aparecieron después de que sus pasos se escucharan a través de un muro. Lo que Harry vio fue en primer lugar a un soldado, con casco emplumado, salir de la pared, seguido por un caballo y otros 18 o 20 soldados romanos. El fontanero, que estaba sobre una escalera de tijera, cayó al piso y buscó dónde esconderse, ya que el ruido no asustó a los soldados. Al parecer, eran legionarios armados y solo los veía de las rodillas para arriba, y aunque iban bien formados, se les veía un poco descuidados, como desaliñados, y todos llevaban escudos redondos en el brazo izquierdo, dagas en el derecho y tenían túnicas verdes. Después de unos tensos minutos, los soldados cruzaron la bodega y desaparecieron en una pared. Martindale se llevó tal susto que no regresó a su trabajo por varias semanas, y a pesar de que contó muchas veces su historia, no todos le creían. Hasta muchos años después, cuando al hacer excavaciones en la ciudad, se reveló que las descripciones de los soldados que hizo y que los expertos determinaron como anómalas, finalmente sí coincidían con cómo iban vestidos los soldados romanos de reserva. Estos soldados no habrían sido vistos nada más que por Martindale, sino también por algunos invitados del dueño Frank Green durante una de las fiestas que solía brindar para sus amigos, personajes muy importantes de la sociedad, como miembros de la realeza, políticos, artistas y otros. Otra historia que se cuenta sobre la casa está publicada en la web nationaltrust.org.uk, que dice que la casa efectivamente está sobre una calzada romana y tiene 13 salas o habitaciones. Su dueño, que fue el señor Frank Green, quien al ser un millonario industrial de Wakefield y además un coleccionista apasionado, decidió renovar la casa del tesorero y la donó al National Trust en 1930. Sin embargo, el señor Green tenía una condición sobre la donación que había realizado. Las habitaciones se deberían mantener tal cual él las estaba dejando, ya que si eso no se respetaba, prometió volver a la casa y rondar en ella, incluso después de la muerte. Afortunadamente, hasta el momento no se ha reportado nada sobre el señor Green. Un segundo lugar a donde muchos curiosos asisten es el Golden Fleece, un pub que se jacta de ser el más encantado de York. Fue construido en 1503 y según los historiadores, trabajadores y comensales, el pub tiene el fantasma de un viejo un tanto loco, que se cree es Jack el Tuerto, que vestido con su abrigo rojo, echa del lugar a las personas que se sientan en su esquina del bar. Además que también se sabe del fantasma de un joven ladrón que fue asesinado durante la época victoriana, y por si no fuera suficiente, Lady Peckett es una mujer fantasma que es capaz de atravesar los muros y suele asustar a los comensales con una risa bastante perturbadora. Esta mujer fue la esposa de un exalcalde de la ciudad y vivía al lado del pub que alguna vez fue una posada. También se habla del fantasma de un aviador canadiense que murió al caer desde una de las ventanas superiores y que no ha podido dejar el pub. De acuerdo con la web hauntedrooms.co.uk, los fantasmas más infames de York se encontrarían en el Museo del Castillo de York. El testimonio más conocido es el del cuidador del museo, el señor Jonas, quien en 1953 juró haber visto a un hombre pequeño que estaba vestido con ropa de estilo eduardiano. Este evento sucedió minutos después de que el señor Jonas y su esposa cerraran el museo con llave y se dirigieran a sus habitaciones que estaban en el sótano del castillo. Según los Jonas, mientras estaban alistándose para dormir, escucharon pasos en el museo, y fue ahí cuando el cuidador decidió regresar a revisar. En ese momento vio a un hombre caminando y por lógica pensó que era alguien que se había quedado encerrado,
por lo que se le acercó y al tocarle el hombro, este desapareció. Sin embargo, esta no fue la única vez que sucedió algo así. En otra ocasión, el cuidador del museo estaba con un colega, y como en la ocasión anterior, cerró el museo y poco tiempo después, ambos hombres vieron la misma aparición. Pero en ese momento, y aunque de cuando en cuando se quiere explicar la identidad del fantasma, la verdad es que no se ha logrado hasta ahora. Volvemos a otro pub o cervecería, esta vez la Black Sheep, que a diferencia del caso anterior, sí tiene al fantasma bien identificado. En este lugar, ubicado en el número 12 de Toft Green, se ha hecho presente el Centurion's Ghost Ale. Este lugar, como se le ha descrito, es un laberinto de salas que datan del siglo XVIII, que no siempre fue una cervecería. En sus inicios se usó como morgue y luego fue una vicaría. Es por esta razón que se cree que los empleados y seguramente algunos clientes han escuchado pasos fuertes y han visto que las mesas se mueven solas. Insisto, parece que todo eso no es suficiente, ya que además de ese fantasma, algunos expertos en lo paranormal creen que en Black Sheep se encuentra un espíritu maligno que sería alto y delgado, llevaría un sombrero grande y suele gritar y dar portazos, haciendo muy visible su intención de que nadie es bienvenido en su edificio. En York se encuentra la catedral gótica más grande del norte de Europa, que se cree data del año 627, por lo cual es uno de los edificios más impresionantes y visitados de esta ciudad. Debido a la larga historia de este lugar, para muchos locales, este es el más embrujado de York. Uno de los testimonios más conocidos se remonta a la década de 1820, cuando dos mujeres que estaban visitando la catedral junto a un grupo se separaron sin querer y comenzaron a caminar solas. Fue en ese momento que se encontraron con un hombre con uniforme de la Marina, el mismo que se les acercó y les susurró algo al oído antes de desaparecer. Según la leyenda, el hombre era el fantasma del hermano de una de las mujeres, que estaba cumpliendo el pacto que habían hecho. El que muriera primero debía regresar y contarle al otro si había vida después de la muerte. Otro fantasma de la Catedral de York sería el de Dean Gale, un joven que murió a los 26 años en 1702, pero este sería bastante inofensivo, ya que solo se le ha visto sentado en los bancos mientras está llevando a cabo un servicio religioso. Si alguna vez hemos escuchado algo del Reino Unido, es que hay muchos pubs o tabernas y que la mayoría son muy antiguas. Antes de la pandemia se podían encontrar alrededor de 47.000 de estos establecimientos. Por eso no es ilógico pensar que en varias de estas tabernas se cuenten historias de fantasmas, como las del Ye Old Star Inn. De acuerdo con algunos registros, este local inició operaciones aproximadamente en 1644, pero se cree que sus sótanos son más antiguos, y es ahí donde se han registrado las actividades paranormales. Al parecer, los sótanos habrían sido usados como hospitales improvisados para los soldados en la Guerra Civil Inglesa, por lo cual se escucharían gritos muy reales de hombres. Otra actividad en este pub es la aparición de una anciana vestida de negro que se suele ver a menudo bajando las escaleras, además que hay dos gatos negros fantasmales que se ven en los alrededores del bar. La leyenda de los gatos es bastante triste, ya que se cuenta que estos habrían sido enterrados vivos dentro de un pilar entre la puerta y la barra con el propósito de que se proteja la construcción. Los emparedados son una costumbre supersticiosa que se encuentra mucho en York y otras partes del mundo, y aunque esto pasaría solo como un antiguo rumor, hay quienes han llevado sus perros a la taberna, y estos se han puesto a ladrar frenéticamente al pilar. Inclusive, uno de ellos se estrelló contra este. En este episodio no podía dejar de mencionar el Teatro Real de York, ya que este antiguo edificio,
construido en 1744, carga consigo una historia bastante misteriosa. Cuenta la leyenda que es posible que los espectadores, actores o trabajadores se lleguen a encontrar con un fantasma que se ha denominado como la Dama de Gris, que habría sido una joven monja que se enamoró perdidamente de un noble, y cuando este amorío salió a la luz, la monja fue castigada siendo emparedada en una habitación sin ventanas. A pesar de este horrible castigo, la Dama de Gris parece no tener resentimientos hacia el lugar, ya que verla antes de una obra se considera un símbolo de buena suerte. Debido a la cantidad de historias que se cuentan sobre lugares embrujados de York, en el centro de la ciudad se encuentran 22 estatuas de gatos que buscarían acabar con la influencia del diablo, ya que se cree que estos animales protegen contra el mal. Así que se recomienda a todos los visitantes y quienes vivan en York que estén pendientes de los gatos. Y ya que hablamos de los visitantes o habitantes, algunas de estas han contado sus historias en primera persona, como una joven que trabajó en la antigua taberna de Low Petergate, que contó cómo solía escuchar la voz de un hombre en medio de la habitación donde estaba cuando no había nadie. Según esta mujer, se escuchaban palabras claras y se sentía como si alguien estuviera justo a su lado. La economía de York se basa en la industria de servicios, con más del 80% de negocios dedicados a la educación, sanidad, finanzas y el turismo, entre otros. Años atrás, esta ciudad se conocía por su industria chocolatera y de ferrocarriles. Es más, York es la sede de la fabricación de los chocolates Kit Kat y los caramelos Smarties. Pero con el tiempo, esta industria decayó y ahora, además de lo mencionado anteriormente, en York se encuentra un parque científico de la mano de la Universidad de York, donde se exploran la ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, la industria que nos interesaría más conocer en este episodio es la del turismo, y es que la oferta es increíblemente amplia. Por ejemplo, se pueden conocer castillos, jardines, galerías de arte, ver carreras de caballo, recorrer museos y probar una oferta gastronómica muy interesante. En cuanto a los tours que nos pueden interesar a curiosos como nosotros, les puedo contar que hay muchos, como el ganador del premio York Mix 2023, el oscuro y mortal Tour de Fantasmas de York, que es un recorrido a pie en el que un guía los llevará por varios lugares misteriosos de esta ciudad y les contará las historias y leyendas de cada espacio que se visite en los 90 minutos que dura el tour. Este recorrido tiene un precio aproximado de 12 euros. Otros de esos tours es el del bus fantasma, en el que se recorren lugares no tradicionales en los que se cuenta la historia oscura de la ciudad. Dura unos 75 minutos y cuesta aproximadamente 24 euros por persona. Otro tipo de recorridos que también podrían interesarle a los visitantes de York es la experiencia en Instagrammable. En esta, además de recorrer a pie los lugares más famosos de la ciudad, se visitan lugares como The Shambles, que inspiró al Callejón Diagon de Harry Potter. Este tour cuesta 18 euros por persona y dura 3 horas. Y ahora que mencionamos a Harry Potter, les cuento que York no solo ha sido inspiración para libros y películas, sino que en muchas de sus casonas, castillos, pubs y calles se han grabado algunas películas o series, como Bridgerton, que grabó unas escenas en el castillo Howard. La primera película de Harry Potter grabó las escenas de la estación 9 3/4 en la estación de York. Gentleman Jack grabó algunas escenas en la iglesia Santísima Trinidad en Good Ramgate, Fairfax House y el Grace Court Hotel. Y finalmente, Chariots of Fire o Carros de Fuego, una película clásica que se hizo bastante famosa por el soundtrack escrito por el famoso Vangelis. Para esta película se hizo algo parecido a lo de Harry Potter. En la escena del regreso triunfal a Inglaterra, se ve que los atletas llegan a King's Cross, pero realmente las escenas se grabaron en la estación de York.
Antes de terminar el episodio, me gustaría conocer sus opiniones sobre este y si sabían de todas estas historias de fantasmas en York. Yo particularmente me he quedado sorprendida y les cuento que no hemos llegado a cubrir todos los lugares embrujados de esta ciudad, así que si quieren una segunda parte, háganmelo saber en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo escuchen, para que les llegue una notificación cada vez que estrene un episodio nuevo. Recuerden que también pueden disfrutar de este podcast en la app de Audio Player, en audioplayer.pe, en Spotify o en la app donde escuchen sus podcasts favoritos. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.